Canarias tiene la cifra más baja de parados desde abril de 2008. En el último mes, 2.698 personas consiguieron empleo. En el último año lo hicieron 15.000. La cifra de desempleados lleva 3 años consecutivos descendiendo en Canarias, pero en las islas todavía hay 167.845 personas que no tienen trabajo. Ha sido el mejor dato desde abril del 2008. También podemos concluir en este mes de diciembre con unos máximos históricos, tanto en afiliación como en autónomos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pese al número de parados que sigue habiendo en el archipiélago, hay muchas empresas que todavía no encuentran trabajadores. Ocurre en el sector de la hostelería, en el del metal y en el primario. El motivo no es que no haya trabajadores, sino que falta cualificación. En muchas de las empresas ya ni siquiera se exige experiencia profesional, ni siquiera una formación. Muchas de las empresas, de hecho, dan formación a sus trabajadores adecuadas a los puestos de trabajo que están ofertando. Pero de verdad que está costando mucho encontrar personal para trabajar en la agricultura y la ganadería en Canarias. Detenidos en Gran Canaria los responsables de una empresa que explotaban laboralmente a personas que se encontraban de manera irregular en las islas. Según la Policía Nacional, los hechos han ocurrido en Telde. Siguen llegando cayucos. Hoy han arribado 3 embarcaciones a 2 islas, Aridia Marichal. Sí, rescate esta madrugada en la isla de La Gomera de 60 personas y se suman otros 2 rescates más en esta isla del Hierro. En total 243 personas auxiliadas entre las 2 islas en este día, en este miércoles. La cuesta de enero llega con aumentos en las pólizas de seguros, principalmente en salud y vehículos. El incremento de la siniestralidad y la inflación entre los motivos de una subida que puede ser de hasta un 15%. Hace unos días les hablábamos de los primeros bebés del año. La natalidad está en horas bajas en Canarias. En la última década ha nacido un 30% menos de niños. ¿No sería maravilloso tener una sopita calentita? Son los protagonistas de Casopera, Pralinet y Tafilín, una adaptación del cuento La sopa y el caso que abre la programación de este año del Teatro Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria. Una fábula cargada con todos los ingredientes necesarios para pasar un buen rato en familia. Y en cuanto al tiempo, estos días invitan a disfrutar de la playa, pero cuidado, el estado del mar se complica. Edgar Cedrés. Así es, buenas tardes, porque va a aumentar la altura del oleaje. Hay que extremar la precaución en las costas abiertas al norte porque mañana llegarán series de olas que en algunos casos pueden alcanzar los 3 metros de altura. En el resto, situación bastante tranquila, cielos poco nubosos o despejados, la nubosidad más destacable en las islas más montañosas y quizás al final de la tarde lleguen algunas precipitaciones débiles al norte de la isla de La Palma. Todos los detalles luego en el espacio del tiempo. Hoy hemos conocido que Canarias ha cerrado el año 2023 con 167.845 personas sin empleo. Es la cifra más baja desde 2008. Durante el año pasado el número de desempleados bajó en un 8,3%. Tiene más datos Llurena Goya. Canarias acabó 2023 con 15.315 desempleados menos. Con esa bajada del 8,36% se acumulan ya 3 años consecutivos de descenso en el desempleo en las islas. Así lo recogen los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el último mes del año, en diciembre, 2.689 personas encontraron un empleo, casi un 2% más que en noviembre. Bajó el paro entre los jóvenes menores de 25 años y disminuyeron también los contratos temporales en diciembre. Por provincia, Santa Cruz de Tenerife encabeza la bajada, aunque el paro descendió en todas las islas. Por sectores, la hostelería y los servicios crecieron en empleados y, sin embargo, el sector de la construcción aumentó en desempleo. Canarias cerró el año con la cifra más baja de desempleados en 15 años. Ha sido el mejor dato desde abril del 2008.
También podemos concluir en este mes de diciembre con unos máximos históricos, tanto en afiliación como en autónomos. Canarias como la comunidad autónoma de España que mayor incremento porcentual registran en el número de afiliados. Hay que valorarlos positivamente, pero no podemos caer en la autocomplacencia. Necesitamos trabajar más en la productividad y necesitamos trabajar más en esa subida de los salarios de los trabajadores que permiten que lleguen a final de mes. La economía canaria ha logrado crear 83.000 empleos en 4 años y eso incluso con pandemia de por medio. La patronal valora que el sector servicios ha tirado del empleo en Canarias este 2023, mientras los sindicatos aplauden que haya bajado el paro femenino y hayan aumentado los contratos indefinidos. La reforma laboral está haciendo o sigue haciendo sus efectos en el sentido de que gran parte de la contratación sigue siendo una contratación indefinida, cosa que antes de la reforma laboral apenas existía. Por primera vez, tanto a nivel estatal como a nivel de Canarias, desciende el paro femenino y eso es un dato positivo. Pero seguimos teniendo 6 de cada 10 mujeres en el paro en Canarias, por lo tanto hay que seguir con medidas de inserción laboral para las mujeres. Hay una gran diferencia del empleo generado en Canarias al resto del Estado y viene afectada por nuestra estructura económica especial. Es servicios el sector que más empleo ha generado, es hostelería, es comercio sobre todo y también son servicios del sector público. Los empresarios alertan de las dificultades que están teniendo para encontrar trabajadores para los perfiles menos cualificados. Los ámbitos más afectados son el campo, la hostelería y el sector del metal. No es la primera vez que escuchamos este grito de auxilio. Está costando mucho encontrar personal para trabajar en la agricultura y la ganadería en Canarias. La patronal admite que trabajo duro y sueldos escasos son un pulso difícil. En el caso de la agricultura hay muchas empresas que sí están incrementando por encima del salario mínimo para poder afianzar personal. Pero ni alcanzando ya el salario mínimo evitan la marcha de los trabajadores, dicen, al sector servicios. Sin embargo, allí se repite este mensaje. Es que lo tienen tan fácil para tener una ayuda o una paga trabajando poco, que al final no tienen ese miedo de necesito dinero para vivir, porque al final si no lo trabajas se lo dan. En cambio, ojo, porque los empresarios también reconocen... Es verdad que muchos empresarios aprovechan y pagan poco, pero es verdad que el empresario también está muy ahogado y pagan más al Estado que al empleado casi. Es un déficit que afecta a la demanda turística y cuando vaya al supermercado, si ve por ejemplo el tomate más caro, recuerde que ya se dio este otro aviso. Nos están diciendo que se están pensando para la próxima campaña reducir la superficie de cultivo por la falta de personal. Y si las hortalizas pueden encarecer su precio, sume los efectos de esta otra demanda sin cubrir, según la patronal, de electricistas, fontaneros, soldadores, instaladores. No llegamos a dar los servicios en tiempos correctos en muchos casos, pues no podemos crecer lo que quisiésemos crecer. La patronal alerta de que no se cubre ni el 30% de las ofertas de trabajo, a pesar de que tampoco en este sector es una cuestión de preparación, ya que en 2023 se impartieron 200 cursos que formaron a unas 2.000 personas. Y este año todos los funcionarios deberán ser evaluados. Eso tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Función Pública. Es una prueba obligatoria. Con esta medida se busca mejorar el servicio que presta la Administración. A veces acudir a la administración pública significa... Te dan cita para dentro un montón de tiempo, después no lo arreglan, no te ayudan, no te asesoran. No que falla, sino que te tardan mucho. Mucha desidia por parte de los trabajadores. A mí en la seguridad siempre me han tratado bien. Hay gente que es más dada, gente que es menos dada. Así, la nueva Ley de Función Pública busca mejorar los servicios que prestan. Por ello, este año todos los funcionarios están obligados a realizar una evaluación de desempeño. De manera que se valore el desempeño de los trabajadores, tanto individualmente como colectivo, y a partir de esas valoraciones serían los parámetros sobre los que se establecerían pues esa remuneración variable. Porque más que castigar el suspenso... A ver, al que no cumple las expectativas, lógicamente sí, deberían echarle y meter a gente que las pueda cumplir. Hay que tener en cuenta que el hecho de no superar la evaluación no supone su exclusión dentro de la administración pública. Busca premiar los buenos resultados, así se podrán recibir incentivos salariales como un complemento a la carrera profesional. Pasa que se busca el fomento que los funcionarios, digamos, se espabilen y promuevan los expedientes y la resolución de los mismos con mayores garantías. Las pruebas no solo servirán para evaluar a los funcionarios y a empleados, se amplían también a la selección de los nuevos trabajadores de la administración pública.
El Gobierno de Canarias ha hecho entrega hoy del uso y gestión de la balsa de Vicario en Tijarafe al Cabildo de La Palma, una demanda histórica del sector agrícola palmero. Ideada hace más de 2 décadas, la balsa de Vicario era la última infraestructura pendiente de finalizar, de las incluidas en el convenio de obras hidráulicas con el Estado de 2008. Es una infraestructura que sale de la iniciativa de don Cecilio, un ciudadano en la búsqueda de soluciones para el agua de la comarca. Sufre todas las dificultades de la crisis, los recortes y al final pues hoy estamos aquí con la buena noticia de la inauguración de esta infraestructura. Una gran infraestructura, ejemplo del resultado de colaboración entre administraciones, cuyo importe ha rondado los 24 millones de euros. Va a suponer un espacio para los excedentes que se produzcan en la zona del valle, en la balsa de Cuatro Caminos, en el propio túnel del trasvase y un aprovechamiento también de aguas que provienen de los pozos del barranco de las Angustias. La visita, en la que participaron otras tantas autoridades, continuó conociendo la reactivación de las obras del futuro vivero de empresas y viviendas sociales de Tijarafe. Creemos que va a ser un impulso en el desarrollo económico del municipio, esperemos que sea lo suficientemente atractivo para que aquellas empresas que quieran asentarse en nuestro municipio y desarrollar su actividad económica así la hagan. El edificio cuenta con una superficie construida de más de 4.000 metros cuadrados. El flujo de embarcaciones no cesa. En los 2 primeros días del año han llegado cerca de 400 personas a nuestras costas y los servicios marítimos han tenido que auxiliar en las últimas horas a 3 embarcaciones. Aridia Marichal, 2 de ellas en el Hierro. Sí, primer rescate de este día, esta mañana al sur del Hierro, de una embarcación con 110 personas a bordo, entre ellas 2 mujeres. Siguiente rescate pasado el mediodía, una embarcación con 73 personas, entre ellas una mujer y más de 10 niños. Son los primeros datos que hemos podido rescatar en este muelle de la Restinga, donde continúa el dispositivo humanitario y sanitario de este segundo rescate. El primer rescate, esas personas ya han sido trasladadas a los recursos de primera atención de la isla del Meridiano. Al frente de estos rescates ha estado la Guardamar Concepción Arenal, de trabajos de apoyo en este puerto de la Restinga, y hoy, además de días anteriores, se ha derivado a un grupo de personas hasta la isla de Tenerife. Y aquí, en La Gomera, Salvamento Marítimo rescató esta madrugada a 60 migrantes que se encontraban en un cayuco. En torno a las 3 de la mañana fueron trasladados hasta este puerto de Playa de Santiago. Todos ellos son varones, no hay ninguna mujer y hay 8 posibles menores. Al llegar a tierra fueron atendidos por miembros de Cruz Roja, que les facilitaron comida, ropa y calzado, y también por personal del Servicio Canario de Urgencias. Ninguno tuvo que ser hospitalizado, todos gozan de buen estado de salud. Está previsto que esta misma tarde sean trasladados a Tenerife. Esta es la segunda embarcación que llega a la isla colombina en menos de 5 meses. La anterior arribó el pasado 20 de agosto. En clave nacional, hoy termina el plazo para que los partidos registren las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía. A esta hora, Javier Espinar, ¿algún veto a la ley? A esta hora, Carolina, Partido Popular y Vox ya han presentado sus 2 enmiendas de totalidad a la ley de amnistía. En el caso de los populares han presentado un texto alternativo en el que dicen buscan disolver los partidos políticos que promuevan referéndum ilegales o la independencia, y en el caso de Vox también han presentado otro documento para impedir, aseguran, la negociación con prófugos de la justicia. Sin embargo, estos 2 vetos, estas 2 enmiendas a la totalidad, todo apunta a que serán rechazadas la próxima semana aquí en el Congreso de los Diputados y en consecuencia la ley de amnistía continuará su tramitación parlamentaria, primero en el Congreso, donde será aprobada en enero, después en el Senado y después volverá al Congreso aquí no antes de junio. Y mientras tanto, sigue ese cruce de declaraciones entre Gobierno y oposición, porque el Gobierno defiende frontalmente esta medida, mientras que la oposición critica la amnistía. Esta propuesta es el punto de partida de una actividad política, de una actividad social y legal que desplegará el Partido Popular para tratar de rearmar al Estado. Yo creo que es una medida absolutamente necesaria para la convivencia. El tiempo, estoy convencido, dará la razón a quienes hoy apoyamos claramente la amnistía y creemos en ella, y dejará en evidencia a quienes dicen lo contrario.
Dos explosiones en la ciudad iraní de Kermán han causado la muerte de al menos 73 personas. Se habían concentrado en la ciudad para rendir homenaje al general Soleimani, asesinado por un ataque con drones perpetrado por Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad iraníes han reforzado su presencia en la zona, a donde también se han dirigido numerosas ambulancias para atender a las víctimas y a los heridos. El primer temporal del año en Europa deja una persona muerta y fuertes lluvias e inundaciones en Bélgica, Francia, Reino Unido y Alemania. Hay decenas de evacuados, daños materiales y cortes eléctricos en varios puntos de Europa. Los servicios meteorológicos prevén que el temporal se alargue hasta el próximo jueves. En Ucrania, al menos 2 personas han muerto a causa de ataques rusos contra una localidad en la provincia de Zaporilla. Además, según los servicios de inteligencia de Reino Unido, Rusia ha incrementado sus ataques hacia la industria de defensa ucraniana. Un contraste, dicen, con el año pasado, cuando la prioridad fue golpear la infraestructura energética. Aumenta la tensión en Oriente Medio, especialmente después de que Hamás reconociera la muerte de su número 2 en una explosión en Beirut, en la capital del Líbano. El país presentará una queja ante Naciones Unidas. Como claro ataque terrorista, así ha definido el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, el ataque con misil israelí en Beirut que acabó con la vida de su número 2, además de otras 5 personas. La organización islamista habla además de una violación de la soberanía del Líbano y una expansión de las hostilidades del país hebreo. Saleh al-Arouri era una figura clave en las negociaciones para la liberación de rehenes que lideraban Qatar y Egipto. Las reacciones por este bombardeo se suceden en el país. Además de las manifestaciones en varias ciudades, en Danilla, localidad donde ocurrió el bombardeo, este residente confía en que Beirut no está solo. Hay personas que lo protegen, dice. Mientras, bomberos y fuerzas de seguridad tratan de devolver la normalidad a la zona. Esta mujer, desplazada en un campamento de Rafah, afirma que el asesinato de Arouri no significará el final de la causa palestina. Hay cientos como él, asegura. También como consecuencia del ataque, Egipto ha paralizado su labor de mediación. Aunque Israel, de momento, no ha reconocido su autoría, uno de los portavoces militares ha confirmado que están en alerta máxima, preparados para cualquier posible escenario. Una nueva réplica sacude Japón 2 días después de que un terremoto se cobrara la vida de 64 personas y provocara numerosos daños en edificios. Este nuevo temblor no ha activado ninguna alerta de tsunami. Japón marcha a contrarreloj, según el primer ministro Fumio Kishida. Algunas víctimas del terremoto que sacudió al país nipón durante el día de Año Nuevo han quedado sepultadas y atrapadas bajo sus propias viviendas a medida que siguen registrándose réplicas. Una de ellas, de magnitud 4,9, se registró sobre las 11 de la mañana, hora local. Ahora suenan alarmas en nuestros móviles que indican que un gran terremoto está ocurriendo ahora mismo, contaba en directo esta periodista. Desde el país nipón informan que se han producido 448 seísmos estos días. La actividad sísmica continúa en la prefectura de Shizuoka, donde existe mayor riesgo de derrumbe de casas y deslizamiento de tierra, por lo que se ha pedido a la población extremar las precauciones y evacuar algunas zonas. No teníamos otra opción que venir aquí, cuenta uno de los vecinos. Esta situación de emergencia ha llevado al gobierno a duplicar el despliegue de militares para paliar los efectos del terremoto en la costa oeste de un país preparado para estas situaciones. Está previsto que en 10 minutos comience una reunión entre Iberia y sindicatos para llegar a un acuerdo que logre desconvocar la huelga de trabajadores de tierra para los días 5, 6, 7 y 8 de enero. La plantilla reclama que, a pesar de haber perdido el concurso de AENA para prestar servicio en 8 aeropuertos españoles, la compañía debe respetar los compromisos en materia de estabilidad de plantilla incluidos en los últimos 5 convenios. En este último convenio no solamente se han renovado esas cláusulas, sino que volvimos a hacer sacrificios precisamente para que Iberia pudiera presentarse a los concursos con las máximas garantías. Iberia ha perdido y lo que estamos diciendo es, bueno, hay alternativas para que el negocio siga dentro de Iberia, para que los trabajadores se queden en Iberia. Es el compromiso que llevamos adquiriendo, como decía, desde el año 2013 y es lo que queremos que la compañía cumpla, ¿no? Vienen más y gastan más. Nos referimos a los turistas internacionales. El pasado mes de noviembre se volvió a batir récord en el archipiélago. José María de Páez.
El pasado mes de noviembre Canarias recibió 1.331.000 turistas internacionales, un 12,3% más con respecto al mismo periodo del año anterior. El gasto de los visitantes también ha subido, situándose en 1.942 millones de euros, 16,4% más con respecto a noviembre de 2023. El dato está considerado como el mejor en cuanto a gasto en un mes de noviembre en la región de la serie histórica. De media, cada turista que visitó Canarias el penúltimo mes del año gastó un total de 176 euros diarios, permaneciendo en nuestras islas una media de 8,29 días. Por comunidades autónomas, Canarias fue la región más visitada, con un 25% de los turistas que llegaron a España. En segundo lugar, Cataluña, con casi un 22%. Varios de ustedes habrán notado que los seguros son ahora más caros. Según los expertos, este aumento se explica por la escasez de médicos, en el incremento de accidentes de coche que causa pérdidas a las compañías y en la inflación. El precio de los seguros, como no, también ha sido arrastrado al alza por la inflación. Si a nosotros nos sube la mano de obra en talleres, en piezas y demás, pues las compañías se tienen que ver afectadas en subir esas primas. En concreto, en los seguros de vehículos, tras los años de pandemia y sus bajos precios, ahora se han actualizado. Las compañías llevan unos años manteniendo primas y han tenido que verse obligadas a subir porque están teniendo pérdidas. Está habiendo una siniestralidad muy alta en el ramo de automóviles. En los seguros de salud, la oferta de médicos es escasa, por eso sube el precio de la prima. Mucha demanda de seguros de salud y pocos médicos. Estamos viendo que hay poca sanidad y nos está costando también llegar a acuerdos con esos médicos. El único que tengo es el de salud y sí es verdad que ha subido algo. La verdad que ya de por sí para mí es caro, porque al ser joven pues ya me sale súper caro. El que haya subido no lo he mirado, pero el que cada vez tiene menos cobertura, eso sí. A la hora de que pasa un siniestro, sí ven el valor que hay detrás de una buena compañía de seguros respaldada, pero cuando es verdad que cuando no pasa nada piensas que estás pagando en vano. Para que la cuota del seguro no cambie o incluso descienda, los infalibles son no dar partes y tener varias pólizas con la misma compañía. Tras varios días de búsqueda intensa, se ha localizado un hombre alemán de 51 años residente en Fuerteventura, del que no se sabía nada desde el pasado 1 de enero. Hace una hora era localizado en la playa del Burro, en el municipio de La Oliva, desorientado. Allí ha sido atendido por los servicios de emergencia y trasladado en ambulancia a un centro sanitario. En el dispositivo de búsqueda participaron Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de La Oliva y Protección Civil. La Policía Nacional ha detenido a los responsables de una empresa de Telde en Gran Canaria por explotación laboral. Tiene más datos Tania Sánchez. Según la policía, los detenidos por explotación laboral ocupaban a las personas extranjeras que se encuentran en nuestro país de manera irregular y les hacían trabajar en situaciones precarias. Además, lo hacían en el turno de noche que esta empresa tiene en Telde, en Gran Canaria, para evitar así controles policiales. Según la Policía Nacional, las medidas de prevención de riesgos laborales eran completamente inexistentes. En Tenerife, la Policía Nacional también ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a turistas de edad avanzada. Les ofrecían dispositivos electrónicos a muy bajo precio y así, al vendérselos, les robaban sus datos bancarios. Hasta el momento hay casi 2.000 víctimas de diferentes nacionalidades. No se descarta que esta cifra aumente. Hay 33 detenidos y han intervenido más de 1 millón de euros en efectivo. Una vez que el turista aceptaba la oferta, era trasladado a un establecimiento perteneciente a la organización criminal donde se obtenía información de las víctimas. Cuando estaban seguros que el turista se había ido a su país, comenzaban a hacer cargos. Un hombre ha salvado la vida esta mañana gracias a la intervención de la Policía Portuaria del puerto de Las Palmas. Estaba trabajando en una obra dentro del puerto cuando entró en parada cardiorrespiratoria. Los agentes lograron reanimarlo. Recibido, vamos de camino. Juan Carlos y Guasimar acababan de comenzar su jornada laboral cuando recibieron el aviso. Cuando llegamos nos encontramos al señor en el suelo, sufrió una parada cardíaca y como disponemos en nuestros vehículos de
los desfibriladores, pues procedimos a usarlos. Todos los vehículos de la policía portuaria disponen de estos aparatos y todos los policías saben usarlos, pero era la primera vez que ambos se enfrentaban a una situación real. Pudimos solventar la situación y salir airosos de ella. Te enfocas en salvar la vida a la persona. Y volvió en la primera descarga. En un primer momento él no sabía dónde se encontraba. Estaba perdido, estaba desconcertado. Nada, lo volvimos a poner en posición de defensa hasta que llegaron los servicios sanitarios. Alivio de que sobreviviera. Gracias, gracias a ustedes, El hombre de 56 años ingresó en el hospital insular en estado crítico. Ambos desean que evolucione favorablemente y que puedan verlo de nuevo por aquí cuanto antes. ...5.527 mujeres están incluidas en el sistema Biogen de protección a las víctimas de la violencia machista en Canarias. De ellas, 67 tienen menos de 18 años y 126 superan los 65. Unos datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que también recoge 46 casos de mujeres que están en riesgo alto en las islas. Biogen aúna en un único sistema toda la información necesaria para hacer seguimiento y proteger a las mujeres y a sus hijos. De hecho, en más de la mitad de los casos que ahora mismo están activos, las mujeres tienen menores a su cargo. La atención a las víctimas es necesaria desde el momento en el que se produce la agresión. Hoy queremos conocer la labor de la UPAL, un servicio de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que ofrece asistencia a las mujeres desde ese primer instante. La señora tenía que tomar la decisión de denunciar. En el momento en el que se había producido la agresión, no había una figura policial que le ayudara, en este caso, a orientarse, ¿no? Y de esa necesidad surge la UPAL de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en 2017, para atender, entre otros colectivos, a víctimas de violencia de género desde que se produce la agresión. La asesoramos, la trasladamos al centro médico, la trasladamos a formular la denuncia, la traemos para que se empodere aquí con la psicóloga y en el momento de la celebración de juicio pues vaya con una idea distinta de cómo enfrentarse a este proceso. En 7 años han atendido a 1.222 mujeres, 185 de ellas en el último año. El perfil no ha variado. Es verdad que nos podemos encontrar en ocasiones chicas más jóvenes que tenemos la tendencia a pensar que exclusivamente con la educación era suficiente para poder reducir el número de víctimas, pero nos estamos dando cuenta que no. Aparecen niñas, incluso menores de edad, ¿verdad?, que son víctimas de violencia de género. 11 agentes trabajan en este servicio abierto a todas las mujeres que hayan sido agredidas en Las Palmas de Gran Canaria, con independencia de dónde residan. Un 30% menos de nacimientos. Es el gran descenso de la natalidad que sufre Canarias en la última década. Las islas son la región con menor número de hijos por mujer de toda España, debido en gran medida a las dificultades económicas y a la conciliación. Lo normal eran 4, 5, 8, 10, hasta 15. Yo me acuerdo de ver eso. No es solo una sensación de la calle, la familia numerosa está en declive en las islas. Según los datos del INE, Canarias es la región con menor número de hijos por mujer. La tasa de fecundidad se sitúa por debajo de 1, alejada de la media nacional. Una tendencia que marca la última década. Desde 2012, Canarias ha perdido casi un 30% de nacimientos anuales. Un 4% interanual solo en 2022, la mayor caída desde 2019. No te puedes mantener a ti mismo como para traer a alguien al mundo, literal. La vida está muy cara, la economía. Y sí, la falta de capacidad económica es la causa principal. La alta tasa de desempleo que existe, especialmente el desempleo juvenil, los bajos salarios que se dan en Canarias, las dificultades que tienen las parejas para tener vivienda, para acceder a los alquileres. En ocasiones esa brecha entre hijos deseados y los que podemos tener se ahonda también en nuestra incapacidad para conciliar trabajo y crianza. Desde esta asociación sugieren medidas inminentes. El tema de la emancipación, el tema de trabajar políticas de conciliación y de acompañamiento a la crianza, todo eso es fundamental para que exista un contexto en el que tener hijos e hijas sea viable, ¿no? Si eso no ocurre, al final pues estamos teniendo hijos únicos, como mucho, y el deseo de tener 2, que es realmente lo que cubriría, ¿no?, ese reemplazo poblacional, ¿no? Eso es inalcanzable si no trabajamos todo lo otro.
Menos niños y más problemas mentales. Las bajas laborales por razones psicológicas siguen creciendo. Son la segunda causa de baja médica y rara vez se reconocen como contingencia profesional. Los frenéticos ritmos de vida actuales y la escasa prioridad que se ha dado hasta ahora a la salud mental normaliza el estrés y pospone la búsqueda de ayuda. Por eso hemos decidido entrar en la consulta de Marisol Bardón. Cuando hablamos de salud mental o hablamos de salud, tenemos que tener en cuenta las tres vertientes: la salud física, la salud mental y la salud emocional. ¿Por qué? Porque todas están a la par, todas van en red. Los índices señalan de que las bajas laborales se disparan en Canarias a nivel del tema de la salud mental. ¿A qué factores se debe esto? A las tareas, cómo reestructuramos los tiempos, qué tiempo nos permitimos a la hora del descanso, hasta dónde diferenciamos lo que es la parte profesional de la parte personal. A su vez, el archipiélago registra un psicólogo público por cada 13.000 residentes, lo que produce que... Se complica el pedir ayuda y ya no solo que se complique, es que al final pues no se puede. Pienso que sí, porque ahora mismo la sociedad está a un nivel de estrés bastante alto. Por tener esa presión en el trabajo con otros compañeros o porque son demasiado perfeccionistas. Pero ¿cómo saber cuando solo estoy triste o realmente en un cuadro depresivo? Y no es lo mismo un estado de tristeza que nos puede llevar a un cierto apatía que un cuadro depresivo que ya genera muchísimas más limitaciones y dificultades en una persona. ¿Qué hacer y cómo ayudar a los demás es el punto clave para llegar a una solución? Que la persona se sienta validada, que no se sienta en juicio, que no relativicemos lo que le pasa. Los patinetes eléctricos, oficialmente conocidos como vehículos de movilidad personal, que se vendan a partir del 22 de enero, deberán contar con una certificación acorde a los nuevos requerimientos de la DGT. Tiene más datos Alberto Fabricio. Comencemos por diferenciar los tipos de vehículos de movilidad personal que existen. Para transporte personal, que son básicamente las patinetas eléctricas, y para mercancías, que deben contar como mínimo con 3 ruedas, 2 de ellas en el eje más cercano a la carga. A partir del 22 de enero deberán contar con un certificado de serie y ya en 2027 solo podrán circular aquellas que cuenten con dicho certificado, que se reflejará en una placa informativa. Para estar homologados no podrán superar los 25 kilómetros por hora y tanto la potencia como la velocidad no pueden ser modificadas. Además deberán contar con un indicador de la velocidad y el nivel de la batería, 2 frenos independientes, reflectores, una bocina y un sistema de estabilización. Además no será necesario contar con un carnet para circular. Deben ir siempre por carriles bici o por la calzada, nunca por las aceras, autovías y autopistas. No tienen que tener un seguro ni pasar la ITV. Lo más importante es ver y ser vistos en el tráfico, es decir, que vayan 100% concentrados a la hora de circular con ellos, no utilizar teléfono móvil, no utilizar auriculares. 2 personas siempre es peligroso, uno va a ir agarrado al manillar y el otro no. Todos los rincones de Canarias se preparan ya para recibir a los Reyes Magos de Oriente. En La Laguna hoy ha tenido lugar la presentación de ese recorrido real que harán sus majestades desde las 11:30 de la mañana. En el ayuntamiento recibirán la llave que abre todas las casas de los niños y niñas. Ya por la tarde, a partir de las 5, visitarán la Plaza del Cristo para comenzar 1 hora y media después con la tradicional cabalgata. Sí, en la cabalgata, el alcalde de nuestra ciudad les entregará las llaves mágicas, permitiendo así que puedan entrar en la noche en todas las casas de estos niños y niñas laguneros. En ese momento, todas las niñas y los niños que estén por allí tendrán la oportunidad de saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar antes de que suban al salón de plenos a firmar el libro en el consistorio. Y en el puerto de la Cruz, en Tenerife, un grupo de amigos organiza el desfile de sus majestades desde hace 13 años. Trabajan con donaciones y coordinan una cabalgata de más de 250 participantes. Cuando ellos lleguen ya se los ponen y a la calle a ver a los niños. La asociación Ya Vienen los Reyes tiene todo preparado para recibir a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar en el puerto de la Cruz. Estamos nerviosos, estamos estresados, pero gracias a Dios ya está todo organizado. Se encargan de preparar las túnicas, los tocados y las carrozas que desfilarán el próximo 5 de enero en la visita de los Reyes Magos al municipio. Los nervios siempre de que a cualquier hora puede salir una cosita mal, siempre falta alguna cosa, pero bueno,
son cosas que vamos solventando sobre la marcha. Y lo hacen voluntariamente. Estas 10 personas coordinan a los más de 250 participantes en la cabalgata. El vestuario depende únicamente de ellos, que lo consiguen a través de donaciones externas que cada año van reciclando. Construimos y buscamos dinero fuera, buscamos los recursos fuera, a la gente que nos ayuda, pedimos voluntarios. La satisfacción más por esta fecha, sobre todo ayudar al puerto, ayudar a los niños del puerto, que tengan la ilusión como cuando uno era pequeño y venía con sus padres, sus abuelos. Y necesitamos caramelos. Este año no tenemos caramelos suficientes para salir de la cabalgata, entonces si hay empresas que nos quieran ayudar de esa manera. Una ayuda a crear esa magia que cada 5 de enero nos devuelve a la niñez. Y mientras los más pequeños esperan con ansia la llegada de los Reyes, les proponemos un plan para hacer esa espera más amena. Pues ya ven que tenemos un problema. ¿Creen que nos pueden ayudar? ¿Son buenos con las claves? Se trata de un escape room navideño en Teror, Gran Canaria, en el que los participantes tienen que resolver el enigma de las cartas de Gaspar, un desafío que deben solucionar a contrarreloj para que nadie se quede sin regalos. La entrada cuesta 3 € y la recaudación se destinará a fines solidarios. Aunque no parezca, aquí dentro hay muchas cosas escondidas. Están a la vista, con lo cual trabajamos también la observación y el fijarse bien y el detalle y la memoria. El Teatro Pere Galdós en Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado su programación de este año con el estreno de Casopera, una representación para todos los públicos inspirada en los cuentos clásicos. Una trama que está haciendo las delicias de grandes y pequeños. Las tablas del Teatro Pere Galdós en la capital Gran Canaria ya se han estrenado en este 2024. Lo han hecho con la obra teatral Casopera, una obra inspirada en el cuento de Michael Ende, La sopa y el caso. Y habla de 2 reinos distintos que reciben un regalo con un poco de malicia. Uno recibe una sopera y otro recibe un caso, pero el problema es que no pueden convivir el uno sin el otro, pero no se dan cuenta. Praline es una niña que quiere cambiar junto a Tafilín pues lo que sus padres están construyendo, básicamente. Es una fábula lúdica donde el humor, la música y la magia de los cuentos tradicionales nos invitan a pensar gracias también a sus personajes. No deberías haber dicho nada sobre nuestra sopera. Queremos transmitir la importancia de la mirada limpia que tienen los niños, carente de prejuicios, y que tan importante es a la hora de solucionar conflictos. Casopera nació como una obra infantil, pero insisten sus creadores y sus artistas que se ha convertido en una obra para todos los públicos. Dejamos atrás un 2023 bastante seco. En los últimos años las temperaturas han aumentado en Canarias. Uno de los datos más preocupantes relacionados con los indicadores del cambio climático es la temperatura del mar, que ha llegado durante este otoño a estar casi 1,5 puntos por encima de la media. Se están registrando cada vez con mayor frecuencia que los años o que las diferentes estaciones de cada año sean más cálidas de lo habitual. Y eso ha dejado un 2023 de mucho calor. Ha sido el año más cálido, con temperaturas medias más altas en el archipiélago desde 1961. Esa tendencia ascendente nos da pistas de cómo puede ser este 2024. Hay una tendencia a años cálidos en aumento. Si hablamos de precipitaciones, también dejamos atrás un año de pocas lluvias, pero es que 2022 también era un año seco hasta que la tormenta Armin dejó lluvias persistentes durante días. Lo mejor que le pasó a Canarias, y es cuando menos paradójico decirlo, es que una tormenta tropical se aproximase a Canarias. El mar tampoco escapa a estos cambios. Durante el otoño la temperatura ha estado todos los días, sin excepción, por encima del percentil 95, calentando su superficie en 1,3 grados. Para la temperatura de la superficie del mar es muy alta esa anomalía. Así que si tenemos que pedir un regalo a los Reyes Magos... Para los padres, para los pequeños e incluso para los Reyes Magos, el momento en el que a fecha de hoy está dando mayor probabilidad de precipitaciones es precisamente en la tarde, noche del 5 y la mañana del día 6. Esperemos que se cumpla, que nos traigan ese regalo tan deseado, la lluvia que tanta falta nos hace.
Vamos ya con un adelanto de los deportes. En poco más de 24 horas, el Barça visita el Estadio de Gran Canaria, Armando. Y ahí estarán, Carolina, los dos Xavis. Ahí los tenemos, al García Pimienta, Unión Deportiva, y Xavi Hernández en el Barcelona. Hoy hemos conocido la comparecencia de ambos técnicos. Viene con más presión el técnico azulgrana. En el Club Deportivo Tenerife, en el horizonte, lo que tienen, por supuesto, es el derbi frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Habrá ambientazo en ese partido en el Heliodoro. Ayer hubo un pequeño ensayo en el entrenamiento a puerta abierta con la afición blanquiazul, con su equipo en el primer entrenamiento del año. Y exhibición anoche en la NBA, otra más de Santi Aldama, esta vez victoria de los Grizzlies frente a San Antonio Spurs, 11 rebotes, 13 puntos para el pívot gran canario. Pero para puntería, la de Luke Littler, este que ven a mi espalda, tiene 16 años, es la nueva sensación en Inglaterra. ¿En qué deporte? En lanzamiento de dardos. Pero es que es espectacular, después lo veremos, no falla una. No me lo pierdo, Armando, lo vemos todo después, como siempre, en los deportes. Muchas gracias. Los puertos y aeropuertos han marcado la historia y el carácter cosmopolita de todos los archipiélagos atlánticos. Un carácter mestizo que se refleja en la exposición Las Puertas de la Macaronesia. Si hay algo que tenemos todas las islas, tenemos puertos y aeropuertos. Y esas son las verdaderas puertas de entrada y salida de la Macaronesia. Entonces lo que estamos viendo es cómo han evolucionado esas puertas, qué entraba, qué salía, qué puertas se abrían, qué puertas se cerraban. Pasado y presente de la vida de estos enclaves de Canarias, Azores, Cabo Verde y Madeira, que se recogen en esta muestra de la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria. Tras su paso por esta isla, se trasladará a Lanzarote. Con estas imágenes nos despedimos. Nosotros regresamos como siempre a las 8:30 con más información. Pasen buena tarde.